Audiolibro creado por Agrupación Eva Perón, V. 27 de abril. Capítulo 7. Cuando Jorge era Bergoglio y después fue Francisco. Georgium Marium Bergoglio. El televisor me devolvía la imagen y la voz temblorosa de un cardenal que asomaba, bamboleante, en el mítico balcón del Palacio Vaticano, sosteniendo en sus manos lo que me pareció un enorme libraco y anunciando el nombre del nuevo pontífice, tras la renuncia del alemán Ratzinger. ¿Qué tal, Cristina? Habemos papam, y es argentino, y es Bergoglio. Tomá mate con chocolate, pensé. Aquel 13 de marzo de 2013, día de la elección papal, estaba en el piso de arriba de la Quinta de Olivos con Maru, mi peluquera. Me estaba peinando para ir a un acto en Tecnópolis. Serían las 2 o 3 de la tarde, no recuerdo con precisión, pero sí sé que fue después de almorzar. Maru estaba con su secador y su cepillo, mientras yo seguía por televisión lo que estaba pasando en el Vaticano. Precisamente había elegido estar en el living y no en el lugar donde siempre me peinaba, porque no quería perderme la fumata blanca de la Capilla Sixtina y el anuncio posterior. Y no me lo perdí. Apareció en la pantalla un cura muy viejito, parecía muy frágil, a punto de caerse, y empezó a hablar desde el balcón. Era el vocero del cónclave de cardenales. Escuché que dijo, Georgium. Si bien en ese momento no entendí, porque hablaba en latín, recuerdo como si fuera hoy cuando pronunció el nombre entero. Georgium Marium Bergoglio. Maru se quedó inmóvil, como una estatua, con el secador y el cepillo en la mano, y mirándome me pregunta, ¿dijo Bergoglio? Sí, querida, dijo Bergoglio, le confirmé. Entonces llamé a Mariano, mi secretario, y repetí como si quisiera confirmarlo una vez más. El vocero vaticano dijo Bergoglio. Trae la computadora y llámalo inmediatamente a Olivieri, que tenemos que ser los primeros en saludar al nuevo papa. Guillermo Olivieri era nuestro secretario de culto. Le pedí que preparara un modelo de nota para mandar las felicitaciones a Roma. Prepara todo porque vamos a ir a la consagración, le dije. Elaboró un modelo de nota muy formal para mi gusto, que corregí personalmente y le envié una salutación, que de alguna manera reflejaba el saludo de la presidenta de su país. Inmediatamente comenzamos a preparar el viaje a Roma. Aquellos días, muchos habitantes de Barrio Norte y Recoleta, los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, colgaron banderas vaticanas amarillas y blancas de los balcones para festejar la elección de Bergoglio. Estoy segura que en el primer momento creyeron haber encontrado un nuevo líder para luchar contra la yegua. Es más, hubo algunas horas durante las cuales los medios opositores Clarín y La Nación festejaron. El 13 de marzo, Clarín tituló «La áspera relación de los Kirchner con Bergoglio». Atribuían a Néstor un vínculo complicado con él y sostenían que conmigo estaba enfrentado, especialmente a partir de haber promovido la ley de matrimonio igualitario. Es más, el día después de la asunción del Papa, La Nación tituló «Bergoglio y los Kirchner, muchos años en una relación gélida». Y daban como ejemplo nuestra decisión de hacer federales los Te Deum del 25 de mayo como una manifestación de hostilidad hacia él. Cuando tomó estado público mi felicitación y mi decisión de viajar a Roma, los festejos de la oposición se aplacaron. Fue increíble. Lentamente iban desapareciendo las banderas de los balcones. Estaba claro, a pesar de que había habido tensiones, nunca nos entendieron ni a mí ni a Néstor. Y me parece que menos todavía Bergoglio. Guardaban la secreta esperanza de que Francisco, el nombre que eligió para su papado y que aludía a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, fuera un tener opositor a nuestro gobierno. Algún colaborador mío, no importa quién, me preguntó si estaba segura de viajar a Roma. Por supuesto, soy la presidenta de Argentina, le contesté. La verdad es que no estaba preocupada. Sabía que me iba a llevar bien con Bergoglio. Estaba absolutamente convencida. Solamente un ignorante o malintencionado podía pensar que tendríamos una relación crispada, nada menos que con el Papa. ¿Por qué siempre me han subestimado tanto? Estaba muy segura de lo que él pensaba en las cosas que,
Tanto a Néstor como a mí nos preocuparon siempre, la pobreza y la desigualdad. Además, la verdad, después de lo de Néstor, ya nada me parecía una cuestión de vida o muerte. No sé si es correcto decir que las cosas me importaban más cuando él estaba o ahora me impactaban menos. Incluso el día que me dijeron que yo tenía cáncer, aquel lejano diciembre de 2011, no me preocupé demasiado. Después de que él ya no estuvo, nada me parecía tan terrible. Por lo tanto, las rispideces que hubo con Bergoglio tampoco me parecían un problema. Una vez que tomé la decisión de viajar a su consagración en Roma, lo primero que pensé es que debía fijar públicamente mi postura, para que no hubiera malos entendidos, no solo a nivel general, sino también en nuestro propio frente interno. Después, lo que se dijera públicamente en los medios de comunicación me importaba muy poco. Luego, debo confesar, me dediqué a una frivolidad y me dije, tengo que llevar el sombrero más lindo de todos. Tengo que ir con el sombrero y el tapadito más lindos, porque soy la presidenta de Argentina. Y como el Papa es argentino, todas las miradas van a recaer sobre nuestra delegación más que sobre cualquier otra. Fui con un sombrero y un tapado negro divinos, al primero de los 7 encuentros que tuve con Francisco. 4 de ellos ocurrieron en Roma, en Santa Marta, la residencia privada de Francisco, el 18 de marzo de 2013, el 17 de abril de 2014 y el 20 de septiembre de 2014, y otro en el Vaticano, el 7 de junio de 2015. También nos encontramos en Río de Janeiro, en julio de 2013, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. En julio de 2015, en la misa que Francisco dio en el Parque Ñuguazú, en Asunción del Paraguay, y en septiembre de 2015, en la misa en la Plaza de la Revolución, en La Habana, Cuba. En cuanto a las reuniones, ninguna de ellas fue protocolar, al contrario. Las veces que nos vimos en Santa Marta fueron encuentros muy cálidos, y no parecía una reunión entre un papa y una presidenta, sino de 2 argentinos que se conocen y tienen funciones diferentes. En el primer almuerzo, recuerdo que conversamos sobre Néstor y yo le dije, ¿sabe qué creo que pasó entre ustedes, Jorge? Porque le digo Jorge cuando hablamos, y no su santidad, y él obviamente me dice Cristina. En el fondo creo que la Argentina era un lugar demasiado chico para ustedes 2 juntos. La verdad es que lo veo de ese modo. Ambos eran 2 grandes jefes y 2 grandes hombres, y esto último es clave para entender. Ambos eran hombres. Los hombres tienen un concepto del ejercicio de la jefatura totalmente diferente a nosotras, las mujeres. Y esto se puede observar tanto en un religioso como Bergoglio o en un laico a ultranza como lo era Kirchner. Las demostraciones de poder para los hombres tienen una simbología diferente que la que tienen para las mujeres. Yo no tengo ningún problema con que el otro parezca tener más poder o menos poder que yo, si hace lo que quiero. ¿Cuál es el problema? A los hombres esto no le pasa, y el uso y el despliegue de los símbolos de poder son algo muy potente en ellos. Es más, en el caso de Néstor y Bergoglio, la disputa estuvo desde el principio. Cuando asumió como presidente, de acuerdo a las costumbres imperantes y aceptadas por toda la dirigencia política, a Néstor le tocaba realizar muchas tareas simbólicas. Tenía que ir a la sociedad rural, al Teatro Colón y a la catedral a besar el anillo del cardenal primado de la Argentina. Tenía que rendir pleitesía a los poderes establecidos y Néstor no lo hizo nunca. Bergoglio trataba de verlo y hacía las gestiones a través de Cancillería. Pero también llamaba a Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia, sugiriéndole que Néstor fuera a la catedral. Parrilli le contestaba, mire, usted me llama y el presidente lo recibe a solas, en secreto, en público, en Olivos, donde usted quiera. Jorge le contestaba, bueno, gracias, pero no. Todos le decíamos a Néstor, tenés que ir a ver a Bergoglio. Él respondía, no, que venga él a verme a mí a la casa de gobierno. Del otro lado, Bergoglio contestaba, no, que venga él a la catedral. En definitiva, ellos nunca se vieron
porque ninguno quiso cruzar la Plaza de Mayo. Esta es la verdad. Ni Néstor quiso cruzar la plaza para ir a la catedral, ni Bergoglio para ir a la casa de gobierno. No se trataba de un capricho, era algo más simbólico, casi atávico, diría. Una cuestión de poder y además una cuestión del ejercicio del mismo entre hombres. Las mujeres no creemos en ese tipo de pujas, al menos yo no. Si hubiéramos sido dos mujeres, nos hubiésemos encontrado en el medio de la Plaza de Mayo, al lado de la pirámide, o nos hubiéramos ido a tomar un café. De algún modo lo hubiéramos arreglado, pero los hombres no. También es cierto que cada hombre tiene una carga, un peso cultural que la sociedad le exige para validarlo como jefe, para que el otro y sobre todo los otros lo reconozcan como tal. Y Néstor sentía que para ser validado como presidente, era Bergoglio el que tenía que ir a casa de gobierno y no al revés. A su vez, Bergoglio sentía que para validar su jefatura como representante de la Iglesia Católica, era el presidente quien debía ir a la catedral. Kirchner consideró que el poder tenía que residir en la Casa Rosada, como símbolo político de la voluntad popular. Para él era necesario reafirmar, sobre todo después de lo que había pasado en la historia de nuestro país, que el que tomaba las decisiones en Argentina era el presidente, y no el FMI, ni la Iglesia, ni la UIA, ni Clarín. Néstor debía decidir no en función de sus intereses personales, sino en nombre del poder de la política en la Casa Rosada. Y Bergoglio obviamente representaba el poder de la Iglesia. Ahí anidó la pugna y el choque entre ambos, porque es incuestionable que lo hubo. Obviamente me alineé junto a mi compañero, no iba a ser yo la que cruzara la Plaza de Mayo, pero lo cierto es que ninguno de los dos quiso cruzarla. Después ya fue demasiado tarde. Para Bergoglio, que se perdió la posibilidad de conocer a un personaje de esos que la historia argentina no repite a menudo. Y hoy, conociendo a Bergoglio, puedo decir que Néstor también se perdió la oportunidad de conocerlo, porque también él, sin dudas, es un personaje irrepetible en nuestra historia. La cuestión es que en aquel primer encuentro en Santa Marta le dije a Bergoglio que consideraba que el problema había sido que Argentina era demasiado chica para sus dos jefaturas. Se lo mencioné sin entrar en mayores detalles, porque me pareció una irreverencia decirle. El problema fue que ninguno de los dos quiso cruzar la plaza. Me miró un instante en silencio y pasamos a otro tema. Debo confesar que me pareció poco atinado decírselo tan directamente, pero de todos modos es lo que pienso. Sí, le dije lo de las jefaturas, que me pareció una síntesis. Ambos tenían mucho peso simbólico y mucha fuerza. Nadie puede negar la fortaleza de un papa que, dentro de la Iglesia Católica, da un mensaje totalmente impensado e inesperado, y que está llevando adelante su pontificado de una manera totalmente distinta a lo convencional. Tampoco nadie podría negar la fortaleza que tuvo Néstor. Así como alguna vez dijeron que Kirchner fue el presidente menos esperado y menos pensado, podría decir que Bergoglio también fue el papa menos esperado y menos pensado. Los dos, a su modo, plantearon un quiebre con lo establecido. Sin duda, los dos tenían personalidades muy fuertes. Bergoglio es el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia. Por eso digo que cada uno a su modo, con roles y momentos históricos específicos, rompieron moldes y por eso era imposible que se llevaran bien. Nunca iban a aceptar la jefatura el uno del otro. Esto no quiere decir que yo considere a Bergoglio mi jefe, porque no lo es. Pero yo no compito, y vuelvo a repetir, creo que no fue una cuestión menor que los dos hayan sido hombres. Por otra parte, hasta ahora, para ser papa, tenés que ser hombre, pero para ser presidenta no. Así que cuando fue elegido no tuve ninguna duda. Me tomé un avión y me fui a verlo a Roma. Hace poco, Parrilli me contó un episodio públicamente desconocido en la relación de Néstor y Bergoglio que ocurrió en 2006. En ese momento, Bergoglio estaba siendo atacado por la parte más conservadora de la Iglesia argentina, representada por el ex obispo de La Plata, Monseñor Héctor Ager, y decidió celebrar una misa el 11 de abril de ese año, en la iglesia de San Patricio, con una oración interreligiosa por los mártires contemporáneos, entre ellos los sacerdotes palotinos asesinados el 4 de julio de 1976 durante la dictadura militar.
en lo que se conoció como la masacre de San Patricio. Allí fueron asesinados Alfredo Liadén, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y los seminaristas palotinos Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Bergoglio había mandado la invitación y para reforzar el convite llamó por teléfono al secretario general de la presidencia. A mí me gustaría mucho que el presidente asista. Oscar se lo dijo inmediatamente a Néstor. Vos decile que voy a ir, pero que no lo anuncie, le contestó. Parrilli llamó a Bergoglio, quien mucho no le creyó. La cuestión es que ese día, una hora antes de que empezara la misa, Néstor le dijo a Parrilli, bueno, listo, vamos. Llama a la custodia y avisale que vamos para allá. Al llegar el presidente, por sorpresa, los medios tuvieron que salir corriendo a cubrir la misa. Que Néstor asistiera fue un gesto muy importante para Bergoglio. Parrilli cuenta que no solo lo reconoció, sino que se lo agradeció muchísimo. Al otro día la noticia fue tapa de La Nación y Clarín, que titularon Reconciliación de la Iglesia con el gobierno. Después de ese episodio la tensión cedió. El día que Néstor nos dejó, Bergoglio dio una homilía de despedida en la catedral, en la que dijo: Este hombre cargó sobre su corazón, sobre sus hombros y sobre su conciencia la unción de un pueblo que le pidió que lo condujera. Sería una ingratitud muy grande que este pueblo esté de acuerdo o no con él, olvidara que este hombre fue ungido por la voluntad popular. Ahora que reviso esta historia, definitivamente el vínculo de Bergoglio con mis presidencias fue menos conflictivo. En principio lo conocía de mentas. Lo vi por primera vez en la catedral el día que Néstor asumió, en el Te Deum del 25 de mayo de 2003 y un año después en la misma ceremonia. Pero luego cambiamos la costumbre y comenzamos a realizar los Te Deum federales. Nos gustaba hacerlos en el interior del país, pero también el otro motivo por el que tomamos esa decisión fue que en esa ceremonia a la que siempre iban los jefes de Estado, en general eran amonestados por el cardenal y a Néstor no le gustaba nada. Estoy segura de que él lo veía como una puja de poder. A partir de 2005, entonces, los Te Deum del 25 de mayo los realizamos en distintas provincias. Ese año fue en Santiago del Estero, a cargo del obispo Juan Carlos Macarrone. En 2006 volvió a ser en la catedral, y la misa también la dio Bergoglio, como en 2003 y 2004. Pero en 2007 lo realizamos en Mendoza. Recuerdo una foto de ese día, cuando Néstor levantó mi mano anticipando su decisión de que compitiera por la presidencia. En 2008 fue en Salta. En 2009 en Puerto Iguazú, Misiones, que de tanto calor que hacía ese día se desmayó estrepitosamente un granadero en medio del Te Deum. En 2010, el año del Bicentenario, lo hicimos en la Basílica de Luján. En 2011 en Resistencia Chaco. En 2012 en la Catedral de Bariloche. En 2013 en Luján. En 2014 nuevamente en la Catedral. Y en 2015 en la Basílica de Luján. Recuerdo que el Te Deum de Salta, porque ocurrió en plena crisis con las patronales agropecuarias. Bergoglio tuvo una actitud muy prudente durante el conflicto por la resolución 125 sobre las retenciones móviles a la soja. Un sector quiso que él tomara posición a favor de las patronales agropecuarias, pero creo que él pudo ver los intereses que estaban en juego. Estoy convencida que Bergoglio tiene una especie de antena con la cual sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no. Obviamente, en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto, que tienen que ver con el dogma de la Iglesia, tiene una posición tomada. Pero durante el conflicto por la 125, seguramente se activó esa especie de chip peronista que le dijo, no, se trata de la sociedad rural. Ya en junio de 2011, cuando Bergoglio era cardenal y aún presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA, lo recibí por única vez durante mi gobierno. Ahora que lo escribo, me doy cuenta que él cruzó la plaza para verme. Qué cosa, ¿no? Nos vimos en la Casa Rosada con la Conferencia Episcopal Argentina en pleno. Es la única vez que recuerdo haber estado con él antes de que fuera papa y cuando ni siquiera pensábamos que podía llegar a serlo, por lo menos yo. Recuerdo muy bien esa reunión,
Cuando Jorge llegó, estaba sentada en la mesa grande del despacho presidencial. Como él era la más alta jerarquía de la delegación, se sentó a mi derecha. Intercambiamos miradas y creo que nos medimos todo el tiempo, hasta que me dijo: «Nos vamos los dos a fin de año». Se refería a que él terminaba su misión como presidente de la conferencia en noviembre de 2011 y que yo terminaba mi mandato en diciembre del mismo año. La reunión fue antes de que definiera mi candidatura para la reelección. La diferencia era que él había sido presidente de la CEA durante 2 periodos consecutivos y los estatutos le impedían ser reelecto. Cuando lo mencionó en 2011, nunca pensó que Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, iba a renunciar en 2013. Ratzinger había asumido durante el gobierno de Néstor en abril de 2005, después de la muerte de Juan Pablo II. Le respondí a Bergoglio: «Así es, nos vamos los dos a fin de año». Pero lo cierto es que no nos fuimos ninguno de los dos. Él se fue a Roma y yo me quedé en la presidencia, reelecta con el 54% de los votos. Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo de 2013. Llegué a Italia el 17 de marzo para su asunción. Siempre que fui a Roma me alojé en un hotel muy lindo, chiquito, pero sofisticado y sobre todo muy coqueto. Un hotel antiguo con un estilo bien italiano, el Edén. Desde la ventana podía ver el enorme edificio de la Compañía de Jesús, que está enfrente. Con Néstor siempre fuimos al mismo hotel. Solo la primera vez que viajamos, ni bien asumió como presidente, nos alojamos en otro. Está bien muy lindo, pero bastante más alejado, en Villa Borghese. Roma me parece una de las ciudades más bellas del mundo. Ese día almorzamos a solas en Santa Marta y la mesa era servida y atendida por un sacerdote. El protocolo decía que yo debía estar con la cabeza cubierta y atuendo de color negro. Aunque me autorizaba a quitarme el sombrero al momento del almuerzo, decidí no hacerlo. Si me lo sacaba era imposible volver a colocarlo. Tenía horquillas por todos lados. Antes de pasar al pequeño comedor le dije a Francisco: «No pienso sacarme el sombrero. No lo puedo poner de nuevo. Ni loca salgo despeinada en las fotos». Se rió mucho. «Está todo bien, no se haga problema», dijo. Luego me contó cómo había sido elegido y por qué había decidido vivir en Santa Marta y no en el Vaticano. Me dijo que quería tener una vida cotidiana más abierta, más normal. También me habló de la patria grande y me conmovió. Era otro Bergoglio. Sonreía. No recordaba ninguna foto con él sonriendo mientras estuvo en Argentina. Ser papa le cambió la cara. Él quería ser papa y me encanta que haya querido serlo. Nunca se lo pregunté, pero estoy absolutamente convencida de que él deseaba serlo. Además, ¿qué cura no quiere ser papa? En la comitiva que me acompañó a ese primer encuentro estaba Alicia Oliveira, que era una abogada absolutamente comprometida con la lucha por los derechos humanos y una persona recta, íntegra y muy amiga de Jorge. Era imposible creer que ella pudiera ser amiga de una persona que tuviera malos sentimientos o no tuviera compromiso con los derechos humanos. No me voy a olvidar nunca ese viaje con ella. Recuerdo que fumaba sin parar como un escuerzo. El día de la ceremonia de la consagración estábamos todos sentados al aire libre en la plaza de San Pedro y por los palantes anunciaban una y otra vez que estaba prohibido fumar. Pero a Alicia no le importó y encendía un cigarrillo tras otro. Uno de mis secretarios se acercó y le dijo: «Señora, no se puede fumar». «¿Qué sos, de la policía?», le espetó, y siguió fumando como si nada. «Dejala», le dije, «dejala que fume. Después de todo, ¿para qué vamos a armar tanto lío si estamos al aire libre?». Alicia no paró de fumar durante toda la ceremonia. Ese día volví a ver adentro del Vaticano. Para ver al Papa y saludarlo, los jefes y jefas de Estado caminan en fila en un pasillo muy ancho hasta el trono de San Pedro. A los costados hay vallas para contener al resto de los invitados. Después de saludar a Bergoglio, ahora Francisco, entre la gente la vi a Alicia. Estaba apoyada en la valla y contemplaba a Francisco con una mirada de emoción y adoración increíbles. Aún me conmueve cuando lo recuerdo.
Cuando regresamos a la Argentina y su enfermedad empeoró, la visité y pude conocer a sus hijos. Me dolió su muerte, que ocurrió en noviembre de 2014. Almorzando con Francisco. El 18 de marzo, 5 días después de que se anunciara que Bergoglio era el nuevo pontífice, Francisco me invitó a almorzar a Santa Marta. Antes del almuerzo hubo intercambio de regalos. Francisco me entregó libros, uno de ellos muy interesante, con todas las conclusiones de la Confederación Episcopal Latinoamericana, CELAM, sobre diversos temas, donde se podía seguir el pensamiento de los obispos latinoamericanos. También me regaló una copia de la placa donde figura mi nombre junto al de la presidenta Michelle Bachelet y el de Benedicto XIV, cuando concurrimos a Roma por la celebración de los 30 años de la paz en el Vidro, y en un mosaico muy lindo sobre la fundación de la Basílica de San Pedro, de la época de Alejandro VI. Pero el obsequio más importante para mí, porque fue un regalo casi personal de Francisco, fue una rosa blanca que identificaba a Santa Teresita, que es su santa preferida y a la que él siempre le reza. Coincidencia o no, lo cierto es que la única iglesia del Calafate es la de Santa Teresita, donde además su párroco, Lito, es mi cura preferido. Le entregué también los regalos que traíamos de la Argentina, un conjunto de mate de cuero elaborado por las cooperativistas del programa social Argentina Trabaja, y un poncho de vicuña tejido en Catamarca, para que se abrigue por el frío europeo. Sabía que le gustaría, porque en Buenos Aires solía usar mucho esos ponchos. Cuando estuvimos a solas durante el almuerzo, tuvimos un diálogo importante y profundo. No solo recordamos, como dije, anécdotas de la relación con Néstor, sino que además le agradecí la invitación en lo personal y como presidenta de los argentinos. Luego abordamos un tema muy sentido para nosotros. Le solicité su intermediación para lograr que el Reino Unido aceptara dialogar sobre la cuestión Malvinas. Lo hice con una doble convicción. En principio, porque a los argentinos nos tocó vivir otro momento mucho más drástico y mucho más terrible en 1978, cuando Chile y Argentina era gobernada por dos dictaduras, una la de Pinochet y otra la de Videla, y estuvimos a punto de un enfrentamiento bélico entre ambos países por el canal de Beagle. En aquel momento, por la intermediación de Juan Pablo II, a través de sus representantes, el cardenal Antonio Zamoré, se llegó finalmente a un entendimiento. El acuerdo de Beagle, plebiscito en democracia, en noviembre de 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En el momento de este primer encuentro con Francisco, estábamos ante una oportunidad histórica diferente, mucho más favorable, porque en ambos países, tanto en el Reino Unido como en Argentina, había gobiernos democráticos y no había peligro de ningún conflicto bélico, más allá de la preocupante militarización que el Reino Unido desplegaba sobre el Atlántico Sur y no solamente sobre las Malvinas. Recordamos ambos que Argentina es un país más que pacífico y por lo tanto lo único que le pedía era su intermediación para lograr un diálogo y que se cumpliera así las por lo menos 25 resoluciones de Naciones Unidas que lo ordenaban. En aquel primer encuentro, Francisco me habló de la patria grande y del papel que estábamos cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina, como Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff. Así que veo muy bien esa unidad de todos ustedes trabajando en pos de una patria grande, me dijo.
Me llamó la atención y definitivamente me gustó mucho que utilizara ese término, patria grande, como le gustaba a San Martín y a Bolívar. No dejamos de abordar otros temas que nos preocupaban en materia laboral, específicamente sobre la precarización laboral, trabajo esclavo y trata de personas. Ambos compartíamos la idea de que estos problemas eran violatorios de la condición humana y que se debía ser fuertemente combativo para aquellos que teníamos responsabilidades institucionales. Luego de ese encuentro, que duró más de 2 horas, muchos me preguntaron cómo lo había visto y les dije que lo podía definir en 4 conceptos. Lo vi sereno, lo vi seguro, lo vi en paz y lo vi tranquilo, pero también ocupado y preocupado, no solo por tener que conducir el Estado Vaticano, sino también por cambiar las cosas que él creía que debía cambiar y que expresara con claridad en sus encíclicas Lumen Fidei y Laudato Si, con su crítica al capitalismo salvaje o neoliberalismo. El segundo encuentro con Francisco ocurrió en Brasil, en julio del 2013, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud. Yo había llegado la noche del 16 de julio a Río de Janeiro y me hospedé en el tradicional Copacabana Palace Hotel, donde me esperaba Dilma Rousseff para cenar. A la mañana siguiente, el Papa dio una misa multitudinaria. Se había montado un escenario enorme en las playas de Copacabana, en donde estuvimos acompañándolo. Estaban Dilma, Evo Morales, el presidente de Surinam, Decid Buters, y el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori. A todos ellos les regaló un rosario. Apenas me vio me dijo: «Felicidades, abuela». Francisco había preguntado los días previos a su viaje por el nacimiento del hijo de Máximo, Néstor Iván, y me regaló un paquete dorado. «Dicen que hay que romper el papel que trae buena suerte», le dije. Era un juego de medias y zapatitos de color blanco para mi nieto. Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de la presidencia, le hizo una broma. Y le dije a Francisco: «Acá Zanini pregunta si las medias son de San Lorenzo», porque sabíamos de la pasión de Francisco, no solamente por el fútbol, sino también por el equipo del barrio de Boedo. Nos volvimos a encontrar el 17 de marzo del 2014, en un almuerzo privado en Santa Marta, que duró más de 2 horas. Llegué 10 minutos tarde porque tenía un pie esguinzado y una bota ortopédica, con muchas dificultades para caminar. Hablamos exactamente de la situación del país. Era la primera vez que ocurría que nos explayábamos sobre los problemas de la Argentina. En ese almuerzo, el que lo asistió ya no era un sacerdote, sino un laico, un hombre gigante que estaba siempre detrás de él. Cuando vi que había cambiado de asistente, le comenté: «Ah, ¿no hay un sacerdote esta vez? ¿No preferís un laico?» ¿Sabes por qué, Cristina? Porque vive afuera con su familia y es en esa forma de estar en contacto con los que la pasan y lo que le pasa a la gente, con lo que le pasa a la sociedad. «Es un problema tratar solamente con los sacerdotes que viven aquí adentro», me respondió. Lo felicité. Muy buena idea. Estaba convencida de que ese nuevo asistente estaba además para cuidarlo físicamente. En buena hora. No solo es bueno, sino muy necesario. En esa oportunidad comimos unas verduras frescas al vapor con una costilla de carne y luego frutas. Después lo convidé con un mate cocido. Siempre viajo con mis saquitos de yerba mate. En esa ocasión le regalé un cuadro de Santa Rosa, pintado por un mendocino con un vino Malbec, el preferido de los argentinos. El encuentro fue muy cálido y hablamos particularmente de un tema que le preocupaba y que lo desvela:
la falta de trabajo y su impacto en la juventud, con cifras realmente alarmantes. Me habló de lo que es la desocupación juvenil en Europa. Le conté cómo había sido la evolución de nuestro plan Progresar y de cómo ayudamos a los jóvenes de nuestro país. Charlamos de muchísimas cosas, entre ellas le comenté que inauguramos una imagen del cura Carlos Mujica, asesinado por la AAA en 1975, sobre las 9 de julio, en homenaje a los curas villeros. También le conté de la misa que habíamos hecho en homenaje a Hugo Chávez en la villa de Barraca, con la Virgen de Cagacupé. Todavía lo recuerdo, fue una misa casi mágica, hermosa, en un atardecer perfecto, sin frío ni calor. Cantamos y rezamos en la calle con toda la gente de la villa. Linda de verdad. Luego conversamos sobre la situación de la religión de América del Sur, de la paz en el mundo, de la conflictividad que se vivía y se vive aún hoy en varios frentes. Hablamos en general de que América Latina debe mantenerse unida. Me dijo que ese era su deseo, que teníamos que estar unidos, juntos, no separados, dialogar constantemente. Dios mío, cuántos recuerdos, aquella charla de la patria grande y la necesidad de estar unidos, y este presente de destitución y Bolsonaros, de presidentes autoproclamados, de persecuciones políticas y de nuevos endeudamientos con el FMI. Me pregunto, ¿en qué fallamos? ¿Qué es lo que no vimos? ¿Fuimos ingenuos? ¿Cómo pudimos creer que la derecha y el neoliberalismo son democráticos? Francisco, los jóvenes y la deuda. Volvimos a encontrarnos el 20 de septiembre de 2014 en Santa Marta, después del mediodía. Esa vez fui con una delegación muy grande en la que también había jóvenes de la Cámpora, como Eduardo Guado, de Pedro y Andrés el Cuervo, Larroque, entre otros. No puedo olvidarme de las caras que pusieron los integrantes del personal del protocolo Vaticano por semejante delegación. Fue una reunión multitudinaria y muy colorida, pero antes que entrara toda la comitiva, estuve 15 minutos a solas con Francisco. Recuerdo que le entregué un hermoso cuadro de Vita, un fileteado de la Virgen de Luján, una escultura de la Virgen de Satanudos, elaborada por Fernando Pugliese, un retrato pop de Bergoglio de Roberto de Boric, una caja de mieles de la cooperativa Argentmieles y un rosario de bronce y alpaca. Bergoglio me regaló una imagen del Vaticano en bronce y un rosario, pero lo que más me emocionó fue que bendijera a toda mi familia, a Néstor, a Florencia y a la familia de Máximo. Victoria Montenegro, militante de la agrupación Colina, también integró la comitiva. Uno de los momentos más emotivos fue cuando le obsequió a Francisco las fotos de sus padres desaparecidos durante la última dictadura militar, que llevaban escrito un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez, «Solo el amor alumbra lo que perdura». También le indicó el lugar en el que había sido enterrado su padre luego de que los restos fueran identificados por el equipo argentino de antropología forense. Francisco le dijo a Victoria que conocía su historia y que era particularmente conmovedora. Roque, por su parte, le entregó una remera de la Cámpora y le pidió a Francisco si podía llamar a su abuela, que ese día cumplía 96 años y era muy creyente, para que la saludara. Cuando escuché eso casi me muero, pero Francisco le dijo que sí, que la llame, y ahí nomás el otro puso su celular en altavoz. «Francesca, te saluda el Papa», le dijo. Dios mío, parecíamos los Campanelli, aquella mítica familia de la televisión argentina. El Cuervo es muy, pero muy creyente en un aspecto desconocido de él. Cuando se trató en el Parlamento la interrupción voluntaria del embarazo, iba a votar en contra, pero finalmente, por una cuestión orgánica y creo que en solidaridad por la lucha que llevábamos la totalidad de sus compañeras feministas, terminó votando a favor. Francisco tiene una mirada muy especial sobre los jóvenes y sobre los ancianos. De los jóvenes porque dice que son el presente y el futuro,
y sobre los ancianos, porque sostiene que son la memoria viviente del país. Luego almorzamos juntos, por tercera vez. Le comenté sobre mi preocupación por los ataques que estábamos recibiendo en ese momento contra mi gobierno. Y luego charlamos extensamente sobre el orden financiero mundial y la necesidad de una reforma profunda del sistema. Recordé que en su primera exhortación apostólica había condenado la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Dijo que la deuda y sus intereses alejaban a los países de la posibilidad real de su economía. Siempre sentí un apoyo muy fuerte por parte de Francisco en nuestra disputa con los fondos buitres, y lo encontré contento, interesado y sobre todo conmovido por la votación en la que 124 países miembros de las Naciones Unidas habían acordado crear un marco jurídico multilateral para regular las reconstrucciones de deudas soberanas. En aquella oportunidad, Francisco me dijo: «Es muy importante, Cristina, lo que se logró en Naciones Unidas. Por cierto, era un proyecto presentado por la Argentina y, como ya mencioné, batallado por nuestro canciller Héctor Timerman. En la conferencia de protesta posterior que di en el aeropuerto, porque luego de eso tomaba un avión hacia Nueva York para asistir a la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre, recordé nuevamente el Evangelii Gaudium, escrito por Francisco. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. Posteriormente, en la ONU, dije que no solamente son terroristas los que ponen bombas, sino también los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Pero eso ocurrió 4 días después. En esa conferencia de prensa en el aeropuerto de Fiumicino, me referí a la votación de los países miembros de la ONU para regular las reestructuraciones de las deudas y dije que revelaba una voluntad mayoritaria del mundo de que nunca más vuelva a pasar lo que le estaba pasando a la Argentina por el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, o lo que le había pasado a otros países anteriormente. El FMI había expresado esa necesidad, incluso su presidenta, Christine Lagarde, y también Anne Kruger, su anterior vicepresidenta. Lo que no compartían ese consenso eran las 10 economistas más importantes del mundo, que por supuesto son las que temían los bancos y los fondos de inversión más importantes del planeta. Agregué que una economía basada en la especulación financiera, en el movimiento constante de capitales y la existencia de guaridas fiscales y fondos buitre generaba mucha incertidumbre, falta de previsibilidad y falta de certeza, y que finalmente el pueblo iba a darse cuenta de eso. Vi a Francisco muy preocupado por la gobernabilidad y la democracia, pero sobre todo muy interesado en transmitir un mensaje de paz en medio de una situación mundial muy convulsionada. Cuando estuvimos a solas, me preguntó por Vladimir Putin. En los meses anteriores había tenido la posibilidad de reunirme tanto con el líder ruso en Moscú como también de entrevistarme en Buenos Aires con el líder chino Xi Jinping.
¿Qué tal es Putin? Me preguntó. Ah, lo tiene que conocer. Le va a encantar. Tiene una mirada histórica y estrategia. No es poca cosa. Se notaba que Putin le llamaba poderosamente la atención. Le dije que me había parecido una personalidad muy fuerte y que me había impresionado la Rusia que había visto. Le conté que Putin había reconstruido el esplendor de la vieja Rusia, desde lo político hasta lo artístico y cultural. Había tenido oportunidad de ir a Moscú en diciembre de 2008 y me alojé en el Kremlin. El presidente era Dmitry Medvedev y Putin era el primer ministro. Cuando me recibió en el Kremlin, tuvimos un diálogo encantador. Le recordé que nos habíamos conocido en una reunión en Naciones Unidas cuando lo acompañé a Néstor. En ese momento yo era primera dama, le dije. Putin me respondió con una enorme sonrisa. Usted siempre va a ser una primera dama. Al otro día de ese encuentro, le seguí contando a Francisco. Todo el mundo comentaba la foto en la que Putin aparecía muy sonriente, algo aparentemente poco común. Lo cierto es que Putin y el Kremlin me impresionaron. El Palacio de los Zares estaba totalmente reconstruido, así como la Sala del Trono y otros sectores del palacio que fueron restaurados de acuerdo a su historia y esplendor originales. Sé que puede parecer una cuestión menor, pero no lo es. El patrimonio cultural y su reconocimiento, su puesta en valor y su reivindicación es en definitiva recuperar la historia de una Rusia grande. Esta impresión la confirmé definitivamente cuando volví a visitar ese país en el 2015. En ese momento se aprestaban a conmemorar los 70 sitios de la derrota del nazismo en la que Rusia fue actor principalísimo. Hubiera sido imposible vencer a Hitler sin su participación, y se había organizado una muestra en el Museo de Moscú, con los trofeos de guerra, entre otras cosas. La vi antes de que fuera inaugurada. Estaba en los salones contiguos, a los que se utilizaron para montar una muestra en honor a Eva Perón, y tuvieron la deferencia de organizar una visita guiada para mí sola. Me pareció muy fuerte, me impresionó mucho, las historias, los trofeos de guerra, las banderas y los objetos nazis capturados y la fuerza de los rusos. No me olvido más. Con Francisco intercambiamos reflexiones, entonces sobre la influencia cada vez más importante de Rusia y China en el escenario mundial que sin duda tenía preocupado a los Estados Unidos. En mi opinión, le dije a Francisco, la obsesión de Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín era justamente impedir que surja una potencia euroasiática que dispute su hegemonía global, que era cierto que los Estados Unidos nunca habían perdido América Latina, pero que la decisión de volver a mirarnos o dominarnos o intervenir se dio precisamente a partir de que China y Rusia decidieran invertir recursos en la región. Estados Unidos advirtió que los movimientos y gobiernos populares como el nuestro, al igual que el de Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia y algunos otros países de Centroamérica, hicieron acuerdos estratégicos con China y con Rusia. Así que cuando Francisco me preguntó por Putin, le conté todo lo que había visto y le expliqué lo que pensaba. Él me prestó mucha atención. Lo cierto es que en esa tercera visita oficial también lo vi a Bergoglio, muy preocupado nuevamente porque no se rompiera la unión de la patria grande. Era un tema que lo desvelaba muchísimo. Es una de sus obsesiones, además de las políticas migratorias de Europa, y de todo lo que es público y notorio en su visión pastoral. Creo que él estaba y está muy preocupado por la situación de la patria grande.
Sé que aquella preocupación hoy es dolor y también angustia. Cuando nos volvimos a ver el domingo 7 de junio del 2015, que coincidía con el Día del Periodista en nuestro país, en el salón de audiencias de la Sala Pablo VI de la Santa Sede, con Francisco hablamos exclusivamente de la Argentina. Me había recibido un día domingo, pese que es el día de descanso para los católicos. Le obsequiamos un cuadro de Eugenio Cutica sobre el asesinato cardenal salvadoreño Armulio Romero, a quien acababan de beatificar. Francisco estaba fascinado, la pintura era espectacular y sé que la hizo colocar en el Museo Vaticano. Hablamos también de la remodelación de la Basílica de Luján y del traslado del sable de San Martín que realizamos durante los festejos de la semana de mayo de ese año. En ese encuentro, Bergoglio me pidió mucho por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, más conocida como CETEP. Me habló maravillas de Juan Grabois, dirigente del grupo, casi como si fuera un hijo. Me dijo que era honesto, capaz y bueno. Me pidió especialmente por el reconocimiento de la CETEP. Me comprometí a ocuparme del tema y finalmente lo logramos 2 días antes de terminar nuestro mandato. En aquella oportunidad, Francisco me habló muy bien también de Víctor Tucho Fernández, que en ese momento era rector de la UCA, a quien más tarde designaría nada más ni nada menos que como arzobispo de La Plata, en lugar de Monseñor Agüer. Una vez finalizado el encuentro, di una conferencia de prensa. Primero felicité a los periodistas en su día y luego expliqué que habíamos tenido una reunión con exiliados de la Argentina que aún viven en Roma y donde también estuvo Ángela Lita Boitano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entregándome un libro que había sido editado con grabados y que fue presentado también en la exposición de Bailán, a la cual teníamos que asistir unos días después. Me emocionó mucho encontrarme con el hijo de Silvio Frondizi, que vive en Italia. Tal vez muchos no lo sabían en nuestro país, pero el hermano de quien fuera presidente de los argentinos, el doctor Arturo Frondizi, fue un reconocido intelectual y rector de la Universidad de Buenos Aires, asesinado por la AAA en los años 70. Fue muy emotivo el encuentro con todos. Luego me referí a las tareas que me esperaban en la reunión de la FAO, como se conoce la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde la Argentina iba a ser distinguida por haber cumplido uno de los objetivos del milenio en lo referido a la producción de alimentos. Dije a los periodistas que estábamos orgullosos de producir alimentos para 400 millones de personas y que calculábamos que podíamos hacerlo para 600 millones, pero que sin embargo el tema del hambre, de erradicar el hambre, no tenía que ver únicamente con la posibilidad de producir alimentos, sino con la necesidad y determinación de distribuir adecuadamente esos alimentos en poblaciones vulnerables. Volví a decirles, como siempre, traté de hacerlo en esas conferencias de prensa internacionales, que la posibilidad de erradicar el hambre tenía que ver con modelos de sociedad, con la posibilidad de tener trabajo, educación, salud y políticas sociales para que los ciudadanos se capacitaran y pudieran adquirir los bienes necesarios por sí mismos. Les recordé que el logro más importante de la Argentina no era solo ser una gran productora de alimentos, sino el de haber multiplicado su capacidad de producción con ciencia, con tecnología, con desarrollo y con inversión estatal y privada. Que estas políticas, como la asignación universal por hijo, por embarazo y el plan Progresar, habían permitido no solo alimentar a nuestra gente, sino educarla y cuidar su salud. Y que no podía olvidarme de que uno de los programas más importantes que teníamos en él, ellas hacen de mujeres cooperativistas que se incorporaban al mundo del trabajo, pintaban escuelas, construían jardines de infantes y al mismo tiempo tenían un lugar para escapar de la violencia doméstica. Que de todo esto quería hablar en la FAO, porque no quería que vieran a la Argentina solo como una inmensa vaca o como una bolsa de soja. Importantes, por supuesto, la vaca y la soja, pero más importantes las políticas
para demostrar al mundo cómo se combate el hambre, cómo se combate la miseria, cómo se trabaja por la educación, la salud y la movilidad social ascendente. Cuando terminó la rueda de prensa en Roma, les dije que esperaba volver a ver al Papa Francisco en el inicio de su gira por América Latina en un par de meses. Efectivamente, volví a ver a Francisco el 12 de julio de ese año, luego de la misa que dio en el Parque Ñu Guazú en Asunción del Paraguay, donde concluía la gira que había realizado por Ecuador y Bolivia. Al terminar la misa pudimos saludarnos y allí le entregué un cuadro con la copia de un diario de más de 50 años que reflejaba el rezo de Juan XXIII por la salud de Eva Perón. Cuando regresaba a la Argentina, no pude dejar de comentar a mis colaboradores el descaro y la mentira con que los medios argentinos no solamente interpretaban nuestro vínculo con Francisco, sino cómo, literalmente, tergiversaban lo que el Papa escribía y pensaba. Un día antes del encuentro en Paraguay, el diario La Nación había titulado: "El Papa pidió un mayor compromiso con la justicia en la Argentina". Les mostré los telegramas que Francisco había escrito a Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala, Dilma Rousseff y a mí. En los 5 telegramas se refería a su bendición, a que progresáramos todos, en los valores humanos y espirituales, acrecentando el compromiso con la justicia y la paz. En todos los casos los telegramas contenían palabras idénticas: progreso, paz, convivencia, justicia y solidaridad. Era una expresión de los valores y sentimientos de Francisco, que una vez más la nación había tergiversado para manipular la buena fe de los argentinos. Y les dije que la mentira tiene patas cortas. Francisco y Fidel, la última vez. La última vez que vi a Francisco personalmente fue el 19 de septiembre de 2015. Llegué a Cuba invitada por el presidente Raúl Castro para presenciar la misa que Francisco dio en la Plaza de la Revolución en La Habana, en el marco de la gira que incluía también su visita a los Estados Unidos tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, por el que el Papa había bregado tanto. Para mí fue un enorme placer el rol que jugó Francisco para que Barack Obama distendiera la relación con la Cuba de Fidel. Nos enteramos de que iba a haber una histórica reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba en abril del 2015, en el marco de la Cumbre de las Américas en Paraná. Estábamos reunidos por el Mercosur en Entre Ríos, Dilma, Evo, Rafael, creo que estábamos todos. Fue una alegría enorme enterarnos que el Papa argentino había sido uno de los artífices para que eso sucediera. Sentí mucho orgullo y alegría. Recuerdo que a Cuba me acompañaron el canciller Héctor Timerman, Olivieri, la ministra de Cultura, Teresa Parodi, el de Agricultura, Carlos Casamiquela y nuestro embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Nos hospedamos en el hermoso Hotel Nacional. En aquella misa de La Habana fue la última vez que vi a Francisco, también la última vez que lo vi a Fidel, quien como siempre me había invitado a comer a su casa junto a Dalia, su mujer. El año anterior había ido a almorzar con Florencia. Siempre me impresionó su memoria y su interés por todo. Nada le era indiferente, nada le era desconocido, y si no sabía te pedía que le explicaras con mucho detalle y te escuchaba con la máxima atención. Nunca había nadie con tantas ganas de saber todo. Disfrutaba mucho escuchando al otro. Una semana después viajé a Nueva York para participar de la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, donde denunció la campaña de los fondos buitre acusándome de ser una cómplice del régimen iraní. En esa reunión también estuvo Francisco, donde criticó la asfixia de los organismos financieros que promueven el endeudamiento y la dependencia y someten a las poblaciones a mayor pobreza. En Nueva York tuvimos encuentros con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y hablamos extensamente con el presidente de Francia, François Hollande, y Dilma Rousseff. Allí también Raúl Castro pudo darme las fotos de mi encuentro con Fidel. Pensando retrospectivamente en aquellos encuentros, comprendo la dimensión anticipatoria de la preocupación de Francisco por la Marcha de la Patria Grande. En junio de 2018, a Rafael Correa, que vive en Bélgica, el Poder Judicial ecuatoriano le reabrió una causa fenecida, cerrada, juzgada, en la que lo acusan de asociación ilícita. Como en mi caso, reapertura de causas fenecidas
caso del memorándum con Irán y asociación ilícita. A Correa le estaban haciendo exactamente una réplica de lo que hicieron conmigo. Pasaron varios años y la historia le dio la razón a Francisco, que estaba muy preocupado no por la suerte de las personas, sino por la suerte de los países y sus pueblos. En mayo de 2018, dijo durante una misa en Santa Marta: en la vida civil, en la vida política, cuando se quiere hacer un golpe de Estado, los medios comienzan a hablar de la gente, de los dirigentes, y con la calumnia y la difamación los ensucian. No hacía más que describir el modus operandi de lo que había sido el lawfare, la articulación difamatoria de los medios de comunicación y el accionar de sectores del Poder Judicial. Una cosa que me encantó de Francisco fue su decisión de nombrar en Argentina un nuncio, embajador del Vaticano, de color el obispo congoleño León Calenga Badikebele. Antes que él, hubo 12 nuncios en la historia argentina, 10 italianos, uno español y uno suizo, pero nunca un africano. Su nombramiento me pareció una obra maestra porque avanza sobre el tema de la negritud. Me pareció un mensaje extraordinario. Lo disfruté como pocas cosas he disfrutado respecto de la Iglesia. Y es ideal como mensaje para ayudar a terminar con la discriminación de los otros negros, los pobres. El nombramiento como obispo de Gustavo Carrara, nacido en la villa 1114 y primer cura villero de Argentina, también me pareció una de las cosas más simbólicas que iba en la misma dirección, como también la beatificación del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, asesinado por la dictadura militar en agosto de 1976. Con respecto a un tema tan debatido y delicado como la interrupción voluntaria del embarazo o aborto legal, seguro y gratuito, la verdad que nunca hablamos. Sí pude abordar el tema con los obispos Ojea y Quintana y Carrara, cuando me visitaron en mi casa. Les dije que era un tema que nos interpela y por el cual tenemos que sí o sí interrogarnos. Por mi parte, sigo sin estar de acuerdo con el aborto y nunca lo practiqué. Pero también les dije que si bien mi hija es una madre soltera que decidió tener a Elenita, mi nieta, ¿qué hubiera pasado si me decía que no lo quería tener y que había decidido abortar? ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Qué le hubiera dicho? ¿La hubiera dejado que lo hiciera sola? No, sin dudar la hubiera acompañado. Creo que esa tarde en la que nos vimos, mientras hablaba con ellos y les decía estas cosas, sentí que me interpelaba también a mí misma. Es tan difícil modificar creencias o aceptar las razones del otro cuando no coinciden con la fe de cada uno. Creo en eso de la revolución de las hijas. Siempre que charlaba con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, me decían que ellas eran todas mujeres que no hacían política. Es más, muchas eran gorilas, como ellas mismas se recordaban, antiperonistas, como Tati Almeida o Estela de Carlotto. La propia Eve de Bonafini era una mujer humilde, que cuenta que estaba todo el día en la cocina y que ahí escuchaba hablar a sus hijos de política. Todas coinciden en que fueron paridas políticamente por sus hijos. Y esto, en cierto modo, también se hacía en la batalla feminista por la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Son las hijas y las nietas de los pañuelos blancos. ¿Qué cosa las mujeres argentinas con los pañuelos? Madre de Dios, los pañuelos blancos, los pañuelos verdes, las madres, las hijas y las nietas, y también los pañuelos celestes. El del aborto es un tema complejo, muy complejo. No sé cómo va a terminar. Yo sostenía, y se los dije, que si se aprobaban diputados iba a haber un movimiento y una demanda social muy grandes. Dije también que la decisión política de la sociedad es una y que yo la iba a respetar. Además, las personas también cambian y eso hay que entenderlo. Yo antes era una persona que decía, no soy feminista, soy femenina. Qué estupidez, qué inmensa estupidez y lugar común. En realidad no solo fue Florencia la que me hizo cambiar o la que me hizo tener otra mirada. Fueron también las pibas del secundario y mis nietas, Elenita y María Emilia, a quienes las imaginé 12 años más tarde. Yo había visto el primer Ni Una Menos, que fue el 8 de marzo de 2015, pero en ese momento era una demanda diferente, el tema de los femicidios y la violencia, que un grupo de mujeres periodistas, de medios opositores en su mayoría, intentó convertir en un reclamo a mi gobierno. Lo sentí en la primera marcha. Era justo, claro, pero creo que no abarcaba todo el fenómeno. La segunda ya fue diferente, y la tercera, del 2017, fue impresionante. Allí se incorporaron trabajadoras, obreras, partidos políticos, movimientos sociales. Fue multitudinaria, pero la que rompió todos los esquemas fue la del 8 de marzo de 2018. ¿Por qué rompió todo? Porque a las marchas anteriores, las mujeres que iban eran todas de la edad de mi hija, más o menos 25, 26, 27 años. En la de 2018 salieron las adolescentes de 13, 14 y 15 años.
Eran decenas de miles que salían de los colegios, religiosos inclusive, porque les veías los uniformes, se sacaban la camisa y se ponían pañuelos verdes, acompañadas por sus compañeros de colegio. A mí me rompió la cabeza lo de esas pibas y después mi hija me empezó a mandar fotos de los colegios tomados y me puse a pensar, dentro de 15 años yo voy a tener 80. Voy a ser una vieja y Elnita va a estar en 5.º año, María Emilia va a estar en 4.º de la secundaria. Y les van a preguntar las compañeritas, che, ¿qué votó tu abuela? Y ellos van a contestar, esa vieja votó en contra. No, señor. Eso no me lo voy a permitir. No, no, no. De ninguna manera. No estoy dispuesta a ser recordada mal por mis nietas. Definitivamente no quiero. Si bien, como dije, nunca hablé con Francisco sobre este tema, creo que son cuestiones doctrinarias de la Iglesia imposibles de acordar desde el dogma, pero que van a ser saldadas por la sociedad civil. No tengo ninguna duda.